Morena gana de forma aplastante para la oposición. En este video te mostraré en qué contexto gana la presidencia Claudia Sheinbaum y por qué la gana de una forma arrolladora. Claudia Sheinbaum será la nueva presidenta de México, ganando con un margen bastante amplio, con el 59% de votaciones, quedando con un margen prácticamente de 30 puntos por encima de Xóchitl Gálvez. Esta fue una elección histórica, ya que nunca se había visto un margen tan grande como este en México, pero realmente el gobierno actual ha sido uno de los mejores como para justificar la victoria de Morena en esta elección con un margen tan amplio de votación. Bueno, antes de comenzar, te quiero advertir que si eres fanático de Morena o de AMLO, este video te podría ofender o llegar a molestar. Aunque esa no es mi intención, he notado que las personas se toman muy personal esto y se ciegan por el fanatismo. Pero mi obligación es dar a conocer un análisis que reconozca los errores de esta administración. Y bueno, otra cosa que quiero aclarar es que para nada estoy a favor de la oposición, pues en este canal defendemos valores y no partidos políticos. Pues hasta el momento no hay un partido político que defienda los valores que nosotros defendemos, valores de nueva derecha. Y de esto ya hablamos en este video. Una vez dicho esto, vamos de lleno a ver en qué contexto deja el presidente actual el país. En primer lugar, y lo que más me preocupa, es el déficit fiscal o la deuda. Pues según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 2023 se cerró con 3.4% del PIB, lo cual es algo altísimo, ya que es el mayor déficit fiscal registrado en muchos sexenios. Esto se debe principalmente a que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Pero eso no es todo. Para el 2024 los expertos estiman que la cifra aumente a 5.9% del PIB. Aunque el gobierno justifica que puede ser algo manejable, lo cierto es que los analistas dicen que de no realizar una reforma fiscal, las finanzas públicas podrían verse fuertemente afectadas. Pasando a otra área donde el gobierno también abate récords, es en materia de seguridad, siendo este el gobierno con más violencia y homicidios desde hace años. La política de abrazos no balazos no está dando resultados, pues de acuerdo con los datos recabados, en 2022 tuvimos una tasa de 26.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. México se ubicó como el noveno país con más desvividos por debajo de Ecuador. Como vemos en esta gráfica, los homicidios del año 2000 a 2008, que es el sexenio de Fox, se mantiene estable. Donde comienza el sexenio de Calderón, que es después del 2008, aumenta de forma considerable. Después con Peña Nieto se empieza a bajar y después al final de su sexenio comenzó a subir. Pero con AMLO hubo otro despegue alcanzando la máxima cifra de homicidios. Aunque él se justifica diciendo que a partir del 2022 comienza a bajar, es indiscutible que no ha podido controlar este problema con su política de abrazos no balazos. En educación tampoco ha habido resultados. La inversión en educación se redujo de 11.32% del gasto federal a 9.46%. En los primeros 4 años de esta administración, se le quitaron 103.777 millones de pesos a los programas que tenían que ver con el aprendizaje en educación básica para destinarlos a las becas para el bienestar Benito Juárez, los cuales no aseguran ninguna mejora en esta área. Las pruebas PISA dan muestra de ello, ya que nuestro país es de los peores calificados en las pruebas PISA, siendo México el peor evaluado de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, y el país con el peor puntaje en ciencia. En salud, la administración de Obrador fue muy criticada, pues se le acusa de dejar sin medicinas y quimioterapias a miles de personas. Con el pretexto de la austeridad, este sexenio trajo recortes a las principales áreas de salud, o hasta en servicios tan básicos como el agua, a la que le quitaron 39% de presupuesto, y luego se están preguntando por qué hay escasez de agua. También se quedaron sin mantenimiento de equipo médico como rayos X o esterilizadores en los hospitales de la Secretaría de Salud, a los cuales les quitaron el 37% de sus recursos. El número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022. Esto representa una caída de 44 millones, es decir, 46% menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran las cifras oficiales. Y bueno, pasando a lo que son las obras públicas, pues también tenemos grandes problemas con esto. Por ejemplo, con el Tren Maya, el gobierno anunció inicialmente que tendría un coste de 120,000 y 150,000 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, su coste se disparó hasta los 500 millones. Y lo peor es que muchos analistas calculan que para recuperar la inversión pasaría entre 120 años y 580. Pero bueno, para no hacer más largo este video, creo que con lo anterior es suficiente para afirmar que esta administración no ha sido precisamente la mejor. Tomando en cuenta que también los pocos logros que se atribuye a Obrador han sido provocados principalmente por factores externos como la apreciación del peso y el crecimiento económico, se deben a la inestabilidad del dólar y al fenómeno del nearshoring. Si esta administración no ha sido tan buena como aparenta ser, entonces veamos por qué ganó Morena con esta amplia diferencia.
En primer lugar tenemos los programas sociales, que ahora se hacen de manera universalizada, es decir, que se les da a sectores muy grandes de la población sin un filtro que excluya a personas que no lo necesitan, y esto significa una forma de control y manipulación política clientelista, así como lo hacía el PRI, pero llegando a ser estos los principales sustentos del apoyo de gran parte de la población, pues generalmente en otros gobiernos los programas sociales solo funcionaban para sectores que realmente necesitaban un apoyo económico para su supervivencia. Ahora se le da a todo tipo de personas, sin importar su condición económica. Esto provoca que las personas tengan la sensación de que realmente el gobierno se preocupa por todos, pero el problema es que ese dinero sale en gran parte del recorte presupuestario de otras instituciones importantes y la deuda emitida. En segundo lugar tenemos el control de medios de comunicación hegemónicos, como las mañaneras, los cuales sirven principalmente para informar lo que le conviene al gobierno. En estas el presidente se ha dedicado a mentir en numerosas ocasiones, a minimizar las tragedias ocasionadas por su mala gestión y sobre todo a presentar narrativas y discursos que cautiven al espectador. Por ejemplo, algo muy interesante que logro identificar en sus discursos es que constantemente divide a lo que él llama el pueblo, poniéndole en contra de otros sectores minoritarios de la población, como las clases altas, o presentándole enemigos constantemente como Estados Unidos, el PRIAN, los medios de comunicación que cuestionan su administración, etc. O sea, cualquier persona que no esté de acuerdo con él es un enemigo del pueblo, presentando así una narrativa donde todos están en su contra, como si fuera una especie de conspiración contra él. En tercer lugar, y tiene que ver con lo anterior, es una creación de contenido de diversas plataformas digitales a favor del gobierno, pues si te habrás dado cuenta, en muchas plataformas como TikTok se compartía muchísimo contenido a favor de Morena. Parte de lo que ocasionó las mañaneras fue precisamente generar en los espectadores un fanatismo hacia la figura del presidente, lo cual generó un efecto doble, pues las personas más adoctrinadas, ideologizadas y fanatizadas comenzaron a crear contenido en plataformas a favor de Obrador, lo cual resultó que los jóvenes y cualquier persona que consuma contenido en estas plataformas desarrollaron una buena imagen del presidente, obviamente una imagen sesgada. Como último punto tenemos la débil oposición política, pues la llamada PRIAN-RD es una oposición opositora sin una ideología definida, pues esta coalición es una combinación de un PRI de centro-izquierda, un PAN que tradicionalmente era de centro-derecha y un PRD de izquierda. ¿Cómo podrían articularse estas ideologías tan diferentes? Esta oposición también tiene un pasado de decepción y de fracaso para México, lo cual generó un resentimiento de muchas personas contra estos partidos de oposición, aunque bueno, muchos morenistas no quieren ver que muchos expriistas hoy están en Morena. Al final estos fueron factores que, sumados, dan como consecuencia la aplastante elección que tuvo Morena, pues la débil oposición no logró para nada tener la misma influencia mediática y cultural que sí tuvo el oficialismo. Aparte de, como ya he dicho, esta oposición no presentaba ninguna diferencia ideológica, pues aparentaba ser de izquierda y coqueteaba con el progresismo, lo cual para los votantes significaba una copia de Morena, pero con la cara de los partidos que les fallaron.